Y pues al preguntarle yo a papá Dios por dónde íbamos a comenzar, la boca de mi esposo se abrió y dijo, Ceci, ¿y al principio toda la tierra tenía agua o ya existía la tierra? Pues eso la respuesta la tenemos en Génesis, dice. Génesis 1, la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Creó la tierra donde estamos y el segundo cielo que son los planetas y las estrellas. Porque aquí no lo dice en toda la creación, lo que fue creando día por día. Entonces mi esposo me decía, ¿y por qué no había luz? Porque en ese tiempo, como no había nada, el resplandor de Dios todo lo cubría en las tinieblas. Miren lo que es el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. No había 4 puntos cardenales. Eso es lo que ordenó Dios. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Un abismo era la tierra, porque estaba abajo. Entonces dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pues sí, porque el Espíritu podía, inclusive lo miramos en el segundo testamento, cuando los discípulos andaban en la barca y Cristo andaba caminando sobre las aguas. Él podía hacerlo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y entonces ahí entramos nosotros ya. Entonces papá Dios en esta creación nos viene enseñando que todo lo que Él hizo tenía semilla. Versículo 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol de todo fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Entonces, dice que después hizo al hombre. En el capítulo 2 de Génesis nos dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero del hombre también iba a salir semilla. Dice que Dios había plantado un huerto, pero no hizo al hombre en el huerto, sino que lo trajo al huerto. ¿Para qué? Para que labrara la tierra, la trabajara y la cuidara. Y en sí tuviera todo el dominio de los peces, de las aves, de todos los animales que él había hecho. De todo. Pero si nos vamos al versículo 23 dice, vamos del 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo a una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La semilla de Adán había sacado Dios a la mujer. Y del semen del hombre venían los hijos de Adán y de Eva. Pero como a todo lo que él había hecho le había dado una ley, también al hombre se la dio. Y eso era que labrara la tierra y se fructificara, o sea, que tuvieran hijitos. Pero había un mandato que le había dado que él no podía hacer. Dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. No era una amenaza que le estaba dando una advertencia, que algo iba a suceder si él se acercaba y era que iba a traer la muerte para su descendencia. Pero la semilla que había salido de Adán, pues no fue tan obediente, porque Eva se acercó al árbol. Y nos dice que este árbol, en el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Y sus ojos, dice en el 7, entonces fueron abiertos los ojos ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y para tener más explicación nos vamos a ir a la Nueva Biblia, lo que yo compré. Miren lo que dice. Y su fruto es como los racimos de la vid. El fruto era como las uvas, dice. Muy hermoso. Y el olor del árbol llegaba hasta los cielos. Era un olor del árbol que salía tan rico. Y aquí nos describe más o menos cómo era el árbol. Dice, entonces dije, qué hermoso es el árbol y qué atractivo es su aspecto. Entonces el santo ángel Rafael, que estaba conmigo, me respondió y dijo, este es el árbol de la sabiduría, del cual tu padre viejo en años y tu anciano, o sea, está hablando de Adán, y madre que fueron antes de ti, comieron y aprendieron sabiduría y se les abrieron los ojos y supieron que estaban desnudos y fueron expulsados del huerto. Y entonces aquí es donde entró la semilla mala en el corazón de Adán y Eva. Miren lo que dice. Porque el primer Adán, cargado de mal corazón, transgredió y fue vencido, como también todos los que descendieron de él. Así la enfermedad se volvió permanente. La ley estaba en el corazón del pueblo junto con la raíz del mal. Pero lo bueno se fue y el mal permaneció. ¿Qué era lo bueno? Lo bueno, mi gente, era que Dios habitaba con ellos.
Allí fue donde se separó el cielo de la tierra. Y después viene la historia de quién volvía a juntar esta semilla. Pero no nos vamos a adelantar, porque todavía sigue la mala semilla de Adán. Y lo vamos a ver en la segunda parte.